En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, en esta noche te pedimos que infundas la gracia y el don del amor de Dios en cada una de nuestras almas, para que a través de este don septiforme podamos abrir nuestras mentes, fortalecer nuestra voluntad, ordenar siempre nuestro corazón hacia Dios Padre. Te pedimos que en esta noche en la que consideraremos el alcance de la limosna en nuestra experiencia de vida cristiana, que entendamos la maravillosa pedagogía que tú mismo nos manifiestas siendo el don del amor de Dios que se derrama en nuestros corazones. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, ¿qué tal el ayuno? Bien. Acabamos de cenar, Padre. Bueno, recordar, ¿no? Bueno, un poco haciendo como un ejercicio, ¿no? de reflexión en torno a lo que vimos en la charla anterior acerca de la recta consideración del ayuno, ¿no? Como una expresión de nuestra apertura al don de Dios, ¿no? Nuestra capacidad, ¿no? De salir un poco de nosotros mismos, de nuestra satisfacción, de todo aquello en lo cual muchas veces buscamos reafirmarnos a nosotros mismos para de esa manera abrirnos al lenguaje de lo espiritual, a ser más sensibles al trabajo que Dios realiza en nuestras almas, ¿no? Entonces, más allá de cualquier consideración cualitativa o cuantitativa, fundamentalmente decíamos al final que el ayuno es lo que despierta en el corazón del hombre, es un anhelo de eternidad, ¿no? Un anhelo del esposo, ¿no? La capacidad realmente, ¿no? De abrirnos, ¿no? A considerar que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto situábamos, ¿no? La puesta en práctica del ayuno como un ejercicio en el que debíamos trabajar lo que llamábamos como la mortificación, ¿no? O sea, el aprender a morir a nosotros mismos, a nuestros placeres, ¿no? Incluso que muchas veces se trata, ¿no? De detalles muy pequeños en nuestra vida donde podemos aportar, ¿no? Una inmensa fecundidad a través de la generosidad del corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues precisamente vamos a partir, ¿no? De esta idea, ¿no? Dentro de la secuencia de reflexiones que venimos haciendo de las 3 prácticas cuaresmales para introducir, ¿no? Lo que es la realidad de la limosna. Una de las señales de la recta inteligencia y comprensión del ayuno es que derive siempre en la caridad. Esto es muy importante. Recordad que en la charla anterior decíamos que el ayuno no es para que todo el mundo diga ¡guau!, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Qué capacidad tiene esta persona de renuncia y no es para que de algún modo, ¿no? Alcances como una especie de vanidad espiritual, ¿no? El objeto del ayuno siempre te ayuda a salir de ti mismo, hacia el otro con mayúscula, decíamos, y hacia el otro con minúscula, ¿no? En una dirección vertical en cuanto que te abres a la experiencia del amor de Dios, te nutres, ¿no? Con lo que el Señor quiere ofrecerte para saciar tu hambre y tu sed interior, y de esa manera pues también, ¿no? Te abre a la experiencia de la generosidad y el servicio a los demás, movido precisamente por esa caridad, ¿no? Por ese amor de Dios que está presente en nuestro corazón. Entonces, dice, ¿no? San León Magno en uno de sus sermones, lo que cada uno sustrae a sus placeres, lo dé a favor de los débiles y de los pobres. Esto es muy importante. Curiosamente, muchas de esas cosas en las cuales nos privamos, ¿no? de esos pequeños placeres en los que nos reafirmamos a nosotros mismos, deberíamos traducir esa experiencia de negación en una afirmación, ¿no? Frente a las necesidades del otro. Qué bueno sería eso, ¿no? No sé, pensemos por ejemplo, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo, a lo mejor, ¿no? Los pitillitos que yo y que a lo mejor yo voy ahorrando, ¿no? Esas cosas, y que al final la motivación, ¿no? De ir poco a poco, ¿no? Trabajando, ¿no? Sobre un determinado vicio, sobre una determinada realidad en la que estoy ofreciéndole a Dios algo, eso se traduzca, por ejemplo, en un ejercicio de caridad. Nos daríamos cuenta, ¿no? De muchísimas cosas, ¿no?
a través de un ejercicio simple de renuncia para favorecer el bien de otro, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto quiere decir que el ayuno cuaresmal no es simplemente renuncia en el sentido negativo de la palabra, sino que el ayuno abre las puertas de nuestro corazón a Dios por medio de la palabra y de la oración. Y abre nuestro corazón al prójimo a través del ejercicio de la caridad, que es el amor cristiano. Por eso dice el libro de Isaías, el ayuno que yo prefiero es ¿cuál? Comparte tu pan con el hambriento, viste al desnudo, ¿no? De tal forma que la experiencia del ayuno nos abre a la caridad y la caridad se concreta en las obras de misericordia. Que evidentemente para los que han leído detenidamente y han profundizado en el mensaje de Cuaresma que el párroco, ¿no?, nos ha ofrecido, ¿no?, gratuitamente, pues sabéis, ¿no?, que ese es el objetivo fundamental, ¿no?, de lo que hacia donde el Papa dirige, ¿no?, la atención del mensaje de Cuaresma. ¿De acuerdo? Una Cuaresma bien vivida a través, ¿no?, de la concreción de las obras de misericordia en nuestra existencia. ¿Vale? El amor debe siempre traducirse en gestos concretos a favor del prójimo y en especial en favor de los pobres y los necesitados, subordinando siempre el valor de las buenas obras a la sinceridad de la relación con el Padre que ve en lo secreto y recompensará a los que hacen el bien de un modo simple y desinteresado. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. O sea, el amor no es una realidad, ¿no?, que se contempla, no sé, místicamente. A lo mejor, ¿no?, nos vamos a la iglesia y allí, ¿no?, podemos decir, es que he experimentado el amor de Dios, ¿no? Me ha llenado el Señor hoy. Y sales de aquí a criticar a tu vecina. Entonces, podemos de alguna manera, ¿no?, ver que parecen dos realidades completamente contradictorias. Se supone que la experiencia del amor es algo que, repito, ¿no?, se concreta, se evidencia. El buen árbol se conoce por su fruto. Y es la única manera que podemos constatar si realmente el Espíritu Santo está presente en nuestro corazón. Uno le puede preguntar, ¿no?, a un sacerdote, ¿no? Bueno, padre, ¿cómo hace usted para saber si yo tengo el Espíritu Santo, el amor de Dios en el corazón? ¿Hay algún espirituómetro para medirlo? No sé, algo como un termómetro o algo así. ¿Es tanto de amor? No. La única forma en la que podemos discernir y comprobar si las cosas que vivimos en nuestro corazón, ¿no?, son realmente de Dios es a través de los frutos del Espíritu Santo, que San Pablo recoge en una de sus cartas. Ay, por favor, decidme que os sabéis dónde están los frutos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Alguien tiene la palabra de Dios aquí? O bueno, algún móvil con la aplicación de la palabra de Dios o algo así. ¿No? Si algún día tiene una emergencia y necesitan la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Bueno, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, San Pablo recoge un elenco de frutos, ¿no?, del Espíritu Santo, en el que queda patente, ¿no?, cómo hacemos para reconocer realmente que la gracia de Dios está presente en nuestro corazón. Se concreta. ¿De acuerdo? O sea, el amor no se queda solo en buenas intenciones. ¿De acuerdo? Se concreta. Tiene que hacerse vida. Cuando des limosna no lo vayas pregonando como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles con el fin de que los alaben los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en lo oculto, y de este modo tu Padre, que está en lo oculto, te recompensará. ¿Vale? Es una realidad interior que surge de la disposición del corazón que se entrega, que se dona, que es lo que ve el Padre. ¿Ya? No sé si recordáis, bueno, seguramente en algún momento lo advertiremos. ¿Recordáis la escena de la viuda y el rico, ¿no?, que dejan su ofrenda en el altar? ¿Ya? En ese momento, ¿no?, cualquiera de nosotros, juzgando humanamente, diría que quien más ofreció limosna sería el rico, que dejó una cuantiosa cantidad de dinero. Pero dice Jesús, él daba de lo que le sobraba, mientras que esa viuda pobre dio todo lo que tenía para vivir. Se dio ella misma, se dio entera, ¿no?,
Entonces, en esa disposición, en esa entrega, es que realmente concretamos la experiencia de la limosna como práctica piadosa, ¿no? O sea, que en realidad la limosna no es un elemento material, extrínseco a nosotros, ¿de acuerdo? Sino que es algo que brota de la interioridad del corazón. Se supone que toda realidad externa que acompaña el ejercicio de la limosna, primeramente, ¿qué ha sido? Generosidad que brota del corazón, que es capaz de desprenderse, que es capaz de donarse, que es capaz de dar. No sé, no pensemos en una situación en la que a lo mejor, ¿no?, vemos a una persona que pide ante un ámbito de necesidad y que yo de una manera despectiva simplemente cojo un euro, se lo pongo en su mano, ¿no?, y paso de largo. Se supone, ¿no?, que yo he hecho limosna porque he entregado, ¿no?, las monedas que tenía en ese momento en mi bolsillo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, ¿qué experiencia de amor has encontrado a la hora de pasar de largo? No sé si me entiendes. A lo mejor te hubieras detenido y te hubieras al menos preguntado, oye, ¿quién eres? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu nombre? Muchas veces no. En medio de esas situaciones que nos preguntan normalmente, bueno, nosotros tenemos que ejercer la caridad hacia esas personas sabiendo que muchas veces provienen, ¿no?, de circunstancias donde a lo mejor algunos se quieren aprovechar de esa realidad. No sé si más o menos me hago entender, ¿no? Entonces, pero yo sí me estoy preocupando por esa situación. A lo mejor más que una moneda, ¿no?, o más que cualquier otra cosa, lo que esa persona necesita es mi caridad, mi corazón, mi preocupación. No sé si me entienden. ¿De acuerdo? La concreción del amor constituye un elemento esencial de la vida cristiana, que nos alienta a responder con generosidad al llamado que nos hace Jesucristo a ser sal de la tierra y luz del mundo. Alumbre vuestra luz a los hombres, que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este amor no excluye a nadie, no hace acepción de personas, no contempla divisiones demarcadas por raza, lengua, color, a ejemplo de la parábola del buen samaritano, que con gran apertura de corazón no pasa de largo ayudando a un desconocido, necesitado y venciendo todo tipo de prejuicio. No sé, conocen un poco el contenido de la parábola del buen samaritano, ¿no? O sea, un judío que sufre, ¿no?, unos maleantes, lo dejan casi muerto, ¿no? Todavía la palabra de Dios, ¿no?, para más, pasa un sacerdote, ¿no?, ve que es un samaritano y el sacerdote pasa de largo. Y un levita, ¿no?, conocedor de la ley, ¿no?, conocedor, ¿no?, de la palabra de Dios, y pasa de largo. Y pasa un samaritano, ¿no? Un samaritano que en teoría con los judíos no se llevaban bien, pero al ver la situación de su hermano y su necesidad, se inclina sobre él, lo lleva, lo carga, ¿no?, lo lleva hasta un hospedaje y paga lo necesario, ¿no?, para que se pueda recuperar, ¿no? O sea, pensemos en esa situación, ¿no? O sea, de cómo se vence fundamentalmente todo prejuicio para que triunfe por encima de todo prejuicio la caridad. ¿De acuerdo? Es precisamente la respuesta que ofrece Jesús a la pregunta capciosa de un doctor de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? ¿A quién es el que debo ejercer la caridad? Sobre la excelencia de la caridad expresa San Pablo, sobre todo revestido de la caridad, que es el vínculo de la perfección, ya que la caridad es la cumbre de la vida de todo cristiano. ¿Cuán fuerte es la seducción de las riquezas y cuán tajante tiene que ser nuestra decisión de no idolatrarlas, tal y como lo advierte Jesús en la palabra? No podéis servir a Dios y al dinero. La limosna viene a ser medicina para nuestras almas, pues nos ayuda a vencer esta tentación, educándonos a socorrer al prójimo en sus necesidades y a compartir con los demás lo que hemos recibido por pura bondad divina. Gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratis. De este modo, a la purificación cuaresmal sobreviene un gesto de comunión eclesial, fruto extraordinario de la conversión, que nos mueve a acercarnos a las miserias de nuestro prójimo, de lo que nos deja constancia la experiencia de la Iglesia primitiva, tal como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que eran dueños de campos o casas las vendían, llevaban el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y luego se repartía a cada uno según sus necesidades. Esto es muy fuerte, ¿eh? O sea, la experiencia, ¿no?, de
de verdadera sensibilidad ante las necesidades del otro, ¿no? Por eso a nosotros nos es fácil desprendernos de lo que nos sobra, ¿ya? Pero llegar a la perfección, ¿no? De poder decir, ¿no? Que ante, ¿no? Las bendiciones que recibimos de Dios, de esas bendiciones, podemos compartir esas bendiciones con las personas necesitadas. Hay un momento que algo en tu interior te dice, ¿Por qué dices para ti mismo? Mi tesoro. Esto es mío, ¿no? Y si alguien en algún momento, ¿no? se planteara realmente, ¿no? alcanzar esa liberación plena de su corazón, cualquiera de nosotros diría que está loco. Pero hay cristianos a los que la fuerza de esta palabra les lleva realmente a superar, ¿no? la atracción de los bienes materiales y a convertir su vida en una continua y permanente donación hacia los demás. Y esto es una experiencia actual en la vida de la Iglesia. No todos, de algún modo, estamos llamados, ¿no? a vivir esa experiencia, evidentemente, ¿no? Pero tenemos que hablar de la perfección de la caridad y ver de qué manera, ¿no? al menos desde nuestra propia perspectiva, podemos realmente llevar a cabo el cumplimiento de esa palabra. Te desprendes de lo que tienes o de lo que te sobra. Vamos a ejercer la caridad. Tenemos una mesa, que tampoco pacta así, ¿no? Un poco, pues la llevamos a Cáritas, ¿no? Y decimos, madre mía, la caridad que he ofrecido yo, y luego me voy al IKEA y compro una nueva. Y la llevo a mi casa y me quedo, ¿no? muy tranquilo porque he ejercido la caridad. ¿Y si hubieras comprado la del IKEA para esa persona? ¿Qué sentiríamos interiormente ante esa exigencia? ¿No sienten un poco como de... ¿Vale? Muy bien. Al respecto refiere San Pablo estas palabras de admiración por la caridad de los hermanos de la iglesia de Macedonia, en la carta a los Corintios. En medio de una gran tribulación con que han sido probados, su rebosante gozo y su extrema pobreza se desbordaron en tesoros de generosidad. ¿Qué es lo que está reconociendo San Pablo? Que a pesar de ser una iglesia pobre, curiosamente siendo pobre, era más generosa. Y nosotros hemos descubierto muchas veces esa realidad, donde hay más riqueza, donde hay más opulencia, que hay más. Y es curioso que normalmente en situaciones a veces de pobreza material es donde encontramos, ¿no? una mayor generosidad de las personas. ¿Por qué? Porque en un determinado momento nos damos cuenta que cuando hay riqueza y opulencia, normalmente eso casi siempre va acompañado de la codicia y de la ambición. Entonces no nos desprendemos, sino que nos aferramos. Se convierte, ¿no? eso en una atadura que impide que nuestro corazón sea libre. Según las enseñanzas de la palabra de Dios, no somos propietarios de los bienes que poseemos, sino que más bien somos administradores del don de Dios. Por tanto, debemos cuidarnos de considerar los bienes desde una perspectiva de propiedad y verlos como simples medios a través de los cuales el Señor nos llama a ser instrumentos de la divina providencia hacia las necesidades del prójimo. Por eso dice San Juan, si alguno posee bienes en este mundo y viendo que su hermano padece necesidad le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Nosotros vemos eso desde esa perspectiva, consideramos que todo lo que tenemos más que propiedad es bendición de Dios y que Dios de algún modo a través de la administración de esos bienes me pide ser sensible ante las necesidades del otro. ¿Tenemos esa visión? Porque a fin de cuentas, ¿qué es mío? ¿Qué es de mi propiedad? ¿A qué me puedo aferrar? Recuerdo ahora, ¿no? una situación que viví muy cerca de Madrid, en un pueblo que nos invitaron a hacer una reflexión, ¿no? sobre la misericordia de Dios, creo que era. Digamos que el evangelio que habíamos escuchado ese día era el evangelio de los 10 leprosos. Entonces, pues hablamos de las 10 lepras, ¿no? que asolan nuestra sociedad, y dentro de esas hablamos del materialismo, ¿no? esa tentación de la persona que se siente, ¿no? como condicionada por el deseo de poseer cada día más, ¿no? Entonces, hablando sobre esa realidad, se acercó un señor mayor,
la verdad, con un semblante muy humilde, ¿no? No era una persona que se le viera, ¿no? Entonces me dijo: padre, me ha hecho reflexionar muchísimo lo que usted ha dicho acerca del materialismo. Yo le dije: bueno, ¿por qué te ha hecho reflexionar? ¿Qué es lo que te parece, no? Que, pues sobre todo porque yo no. Pues resulta que el anciano, el señor había sido dueño y propietario de un emporio empresarial bastante grande, ¿no? Por lo que entiendo, por lo que luego, ¿no?, pude averiguar, ¿no? Tenía muchísimo dinero, muchísimas empresas, ¿no? Entonces él lo que expresaba era que fundamentalmente durante muchos años de su vida había considerado eso como su fin, ¿no? El cosechar cada día más y más y más dinero. Y que evidentemente, ¿qué era lo que había proyectado a su familia? ¿Qué era lo que había sembrado en el corazón de su familia? Pues la ambición, en el fondo, ¿no? Cuando llegó ya el momento, ¿no?, en el que sus hijos quisieron, ¿no?, digamos, ponerse a la altura, ¿no?, de su padre, pues al final, ¿no?, viendo que su padre no satisfacía, ¿no?, su ímpetu y sus ganas, ¿no?, de invertir y de emprender proyectos, ¿no?, que normalmente cae siempre cuando lo has tenido fácil, normalmente no lo valoras, ¿no?, pues al final tomaron la decisión los hijos de hacer todo lo posible por declararlo incapaz, ¿no?, e hicieron todos los artilugios necesarios para desposeerlo, ¿no?, de la capacidad de la administración de sus empresas. Y sus hijos lo confinaron, ¿no?, en una residencia de ancianos. Y él decía para sus adentros: lo que he cosechado, lo que he sembrado, lo he cosechado. ¿De qué me ha servido toda esa realidad? Para ver cómo al final, ¿no?, mis hijos se están prácticamente, ¿no?, se están haciendo daño, se están de alguna manera, ¿no?, viviendo realmente, ¿no?, una situación dramática como consecuencia de su propio afán, ¿no?, de posesión y de codicia. Cuando uno se deja atrapar por eso, pierde completamente la sensibilidad por el bien del otro. No sé, pero creo que en la sociedad en la que vivimos es patente, ¿no?, de que en algún determinado momento, ¿no?, esa perspectiva de ambición ha generado en nosotros, ¿no?, que prácticamente la necesidad de lo demás pasen completamente desapercibidas, ¿no? Un individualismo tremendo. Mi vida, mis cosas, mis problemas, mis situaciones, los demás que se apañen. O no somos capaces muchas veces de pasar por encima de los demás para conseguir lo que queremos. La limosna educa en la generosidad del amor. Al respecto es significativo y conmovedor el pasaje de la viuda, que en su miseria echa en el tesoro del templo lo que tenía para vivir. La limosna de la viuda se convierte en un símbolo elocuente. La viuda no da a Dios lo que le sobra, no da lo que posee materialmente, sino que entrega todo lo que ella es. Es su entera persona. En ese sentido, el despojarse lleva a un darse. Es la característica primordial del misterio de Cristo manifestado en la cruz, tal y como lo sugiere San Pablo. ¿Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros seáis ricos por su pobreza? O sea, la pedagogía de Dios a la hora de entregarse, ¿qué es? Despojarse para entregarse. ¿De qué se despoja Cristo? De su categoría de Dios. Es un acto de condescendencia. El Hijo de Dios viene a este mundo, ¿no? Condesciende, se abaja. Asume nuestra naturaleza, una naturaleza frágil. Ha sido probado en todo menos en el pecado, dice la palabra de Dios. Nos damos cuenta que ese movimiento de condescendencia de parte de Jesús es inaudito. Yo alguna vez estaba haciendo una fila, ¿no? Sí, ¿no? Se entiende, ¿no? Una fila en extranjería para mis documentos de residencia, hace unos cuantos años atrás, y me tocó con un imán musulmán al lado. Ahí, ¿no? Y yo ahí, ¿no? Pues, hola, ¿usted qué es? Pues yo soy esto, ¿y usted qué es? Pues yo soy esto, ¿no? Así en plan, ¿no? Y empezamos a hablar, en plan, como un poco con inquietud, ¿no? Con curiosidad acerca de cómo eran nuestras experiencias de fe. Íbamos bien, hasta que llegamos al tema de la encarnación del Hijo de Dios. Y ya el tipo me dijo: mira, tú estás loco. ¿Cómo Dios, el que no contiene cielo y tierra, puede hacerse hombre? Eso es imposible. Y yo me dije a mis adentros, ¿no?, cuando él me estaba diciendo eso: oh, es verdad.
¿Cómo puede, no? El que no contiene cielo y tierra, hacerse hombre. Si eso no lo contemplamos a la luz del amor, no entendemos ese milagro de condescendencia. ¿Y cómo puede luego ese Dios que se hace hombre hacerse pan? Uy, ahí ya la condescendencia llega hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sobre todo porque en la Eucaristía se revela el alcance, ¿no?, de ese despojarse. ¿Para qué? ¿Qué hace Él en la Eucaristía? Se da, se entrega. ¿No nos damos cuenta de eso que es maravilloso? Nosotros lo comulgamos, lo recibimos. ¿Y Él qué hace en nosotros? Se da. ¿Y qué reserva para sí mismo? Nada. ¿Y por qué se despoja y por qué se da? Porque a través de ese despojarse, ¿no?, de ese darse, engendra vida en nosotros. Fecundidad, que es lo propio del amor. El amor, cuando es verdadero, es fecundo. Ahí está la expresión, ¿no?, de la pedagogía de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue el primero que se hizo a sí mismo limosna. Cristo se ha revestido de nuestra humanidad, desprendiéndose de su categoría de Dios, para que a través de la limosna de su propia vida y de su propia entrega en la cruz por nuestra salvación, alcancemos la riqueza de la vida y de la inmortalidad. Lo que le da el valor a la limosna es el amor, y el amor compromete la totalidad de la persona, que entiende a través de esta práctica la esencia de su vocación cristiana como un darse a los demás, lo cual nos hace verdaderos y auténticos testigos de Cristo. La experiencia, por tanto, ¿no?, de una relación cada vez más íntima con el Señor permite al hombre abrirse a la acción fecunda del amor divino, que le abre al don de sí mismo y le libera de una fuerte tendencia egoísta que está presente en nosotros, haciéndonos responsables de las necesidades de nuestros hermanos. Es un dinamismo que es inherente a la vida teologal. Se fortalece y se enriquece como consecuencia de una exigencia mutua y de la continuidad que surge entre el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y el amor al prójimo. Es un misterio de circularidad. Nosotros somos en ese aspecto como canales a través de los cuales fluye la gracia del amor de Dios. ¿Me explico? Dios rebosa. El ser de Dios es un darse. Dios es un Dios dadivoso. Se da, se ofrece. Su don, su amor, es el Espíritu que se derrama en nosotros. Pero eso tiene que circular, tiene que redundar, ¿no? ¿Me explico? Para que se manifieste la gloria de Dios y las personas que están a nuestro lado puedan reconocer el amor de Dios a través de nosotros. Canales por donde fluye la gracia y el amor. ¿Qué pasaría si en algún momento ese amor se estanca? ¿Quién conoce aquí de campo? ¿Qué pasa con el agua estancada? El amor tiene que correr, tiene que circular para que genere vida y fecundidad. Por eso nosotros estamos llamados en ese aspecto a acoger la pedagogía de Dios y a ser nosotros también, ¿no?, digamos, desde nuestra propia vida, ser también consecuentes con nuestra llamada a ser don y ofrenda a los demás. Eso quiere decir que solamente podemos encontrar sentido en nuestra vida y ser felices cuando nos damos, cuando nos entregamos, cuando vivimos para nosotros mismos. ¿Qué cara tenemos? De amargaos. La persona que vive centrada en sí misma y replegada en sí misma, al final vive continuamente, una experiencia de insatisfacción, de queja, de reclamo, porque está centrado en sí mismo. Y cuando uno está centrado en sí mismo, uno se bloquea, se estanca. La perfección del amor cristiano es precisamente, ¿no?, el experimentar la alegría por la alegría del otro. Llenar nuestro corazón de amor por el bien, ¿no?, que percibimos en los demás a la hora de entregar nuestra existencia. O sea que nuestra felicidad depende intrínsecamente de la felicidad del otro. Eso los que son pareja me lo entienden perfectamente, ¿no? Que están aquí casados, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que yo seré feliz en mi matrimonio cuando yo me entregue, cuando yo sea don. Y de esa manera, ¿no?, al final mi felicidad esté
precisamente condicionada por la felicidad de mi cónyuge. Pero claro, cuando tenemos nuestros pequeños conflictos, nuestros pequeños rifirrafes, ¿por qué se dan esos rifirrafes? Porque hay un momento en el que en el interior de tu corazón hay un no. Yo me afirmo según mi parecer, según mi punto de vista, según mi criterio. Y cuando pasa eso, ¿qué pasa en la relación? En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Se trata de un don que hemos recibido de Dios gratuitamente, que no se agota ni se estanca en la dimensión subjetiva de la persona, sino que se abre de manera gratuita a las necesidades de nuestro prójimo, según la medida del amor de Cristo, que nos enseñó a amarnos como Él mismo nos ha amado. Y es lo que consideramos como el mandamiento nuevo, ¿no? O sea, el mandamiento de la nueva alianza. Y todos no lo sabemos, ¿a que sí? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Suena tan bonito, suena tan... ¡Ay, sí! Repitámoslo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cuando luego verificamos cómo ha sido el amor de Cristo y la invitación que nos hace, ¿no? Como se lo hizo a sus apóstoles, lavándoles los pies, diciéndoles, haced vosotros lo mismo. Si yo, que soy el maestro, os doy este signo, es para que vosotros hagáis lo mismo con vuestros hermanos. Porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino vino a servir y a entregar su vida en rescate por muchos. Y esa es su pedagogía, y es la invitación, ¿no? Nos suena bonito, pero es exigente. E implica realmente, ¿no?, la capacidad de entender que somos, ¿no?, realmente un don que se abre a la entrega. ¿Ya? Tal como nos lo enseñó Jesús. Porque Él es el modelo. Teniendo en cuenta que la caridad teologal puede ser considerada el corazón de la vida cristiana, en este desierto cuaresmal se nos ofrece la posibilidad de fijarnos también en el prójimo para incrementar la limosna del don de nuestra propia existencia hacia los más necesitados. Entonces, en este tiempo de gracia se nos brinda la oportunidad de acrecentar el valor y la dignidad de una nueva humanidad regenerada en el amor, frente al indiferentismo y el desinterés que reinan en nuestra sociedad actual. Es importante no confundir esta acción de la gracia divina con diversas teorías sociológicas centradas en la opción preferencial por los pobres, pues la verdadera caridad consiste en contemplar al Señor en el rostro sufriente y necesitado del prójimo, que reclama de nuestra parte una respuesta concreta y generosa. Por tanto, no solamente es una acción social. Aquí lo que de alguna manera se busca no es, ¿cómo lo diríamos?, no es establecer criterios que nos permitan, ¿no?, una justicia distributiva para poder, ¿no?, en algún determinado momento luchar, ¿no?, contra las alienaciones que derivan de las injusticias sociales, ¿no? No es política lo que hace el cristiano. Lo que hace el cristiano es caridad, amor, entrega. ¿De acuerdo? Tomando como punto de partida la perspectiva escatológica que nos ofrece la parábola de las ovejas y de las cabras, venid a mí, benditos de mi Padre, ¿no?, porque tuve hambre y me diste de comer, ¿lo recordáis? Separando las ovejas de las cabras, podemos comprender la necesidad de practicar, ¿no?, para una vivencia plena del amor, las obras de misericordia corporales y espirituales, para responder a la exigencia de la virtud teologal de la caridad. Entonces, ¿cómo se concreta el amor? En las obras de misericordia. En verdad os digo que cuanto hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, la caridad se ejercita no solamente en una dimensión material, que es importante, ¿no?, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que no tiene ropa, hospedar al peregrino, al que no tiene techo, asistir al que está enfermo, visitar al que se encuentra en la cárcel, enterrar a los difuntos, ¿no?, sino que en la actualidad la indiferencia que nace de un individualismo marcado por el egoísmo, muchas veces encubierta en un aparente respeto en la esfera privada de las personas, hace más urgente la práctica de las obras de misericordia espirituales. Enseñar al ignorante, corregir con humildad al que se equivoca, dar un buen consejo a quien lo necesita, perdonar a quien nos ofende, soportar con paciencia los defectos de otro, consolar al triste y al afligido y suplicar por los vivos y los difuntos.
Yo creo que todos, cuando entendemos la dimensión de la limosna, asociamos mucho más las obras de misericordia corporales. ¿Por qué? Porque es mucho más patente la dimensión material. ¿Me explico? Pero puede quedarse en una realidad meramente transitiva. Las obras de misericordia espirituales nos recuerdan, ¿no?, que hay un fundamento a través del cual el ejercicio de la caridad material cobra sentido y es como una expresión de lo que hay en el corazón. Porque el Señor es capaz de verificar la intención por la que haces las cosas. ¿Vale? Y las obras de misericordia espirituales son una exigencia que yo creo que para los que estamos aquí es cotidiana. ¿A que sí? Hagamos un ejercicio. Enseñar al ignorante. ¿Eso lo podemos poner en práctica? No debemos esforzarnos por intentar que si alguna persona no tiene el conocimiento, no tiene la formación, no sabe realmente las cosas, mi deber no es ayudarle para que de algún modo, ¿no?, pueda liberarse de esa ignorancia. Y en las cosas que vivimos en nuestra cotidianidad hay muchísimas cosas en las cuales nosotros damos por sentado que todo el mundo tiene que saberlo, pero no es así. En la educación, en la urbanidad, en tantas cosas donde uno puede realmente, ¿no?, desde esa perspectiva, ayudar a que una persona tome conciencia de que realmente, ¿no?, nos hace falta, ¿no?, comprender cómo sobrellevar las exigencias de nuestra vida cotidiana en nuestra relación con el prójimo, en nuestro respeto a quien se encuentra a nuestro lado. ¿Vale? Corregir con humildad al que se equivoca. Nosotros normalmente cuando percibimos los errores que cometen los demás, normalmente entramos en el juicio, en la murmuración, en la crítica. Normalmente, casi siempre tenemos en nuestros labios los defectos de las personas que no tienen la posibilidad de defenderse porque hablamos de ellos a sus espaldas. ¿Ya? Y eso en cualquier comunidad es una lacra que tendríamos que erradicar. Entonces, si hay algo que no te gusta, si hay algo que en algún momento, ¿no?, necesitas, ¿no?, hablar con tu hermano, como dice el Señor en la palabra, llama a tu hermano, ábrele tu corazón y dile, ¿no?, en algún momento en qué piensas que se está equivocando. ¿Me explico? Ayúdale. Que si no te hace caso a ti, llama a otro, a ver si entre dos. Y si no, pues llamas a toda la comunidad e intentamos ayudar e intentamos corregir. Pero sirve de algo si yo critico y murmuro de mi prójimo. Si yo no enfrento, ¿no?, lo que significa realmente para mí acercarme a la persona e intentar ayudarla, incluso desde un planteamiento humilde, ¿no? No es que con la verdad tú llegues y eres un desgraciado. No se trata, ¿no?, de que con la verdad vengas a aplastar a la persona, porque la verdad puede ser un arma. Por eso decimos, corregir con humildad al que yerra. Dar un buen consejo al que lo necesita, dar buenos consejos a quien los necesita, que a veces es muy importante, ¿no?, saber aconsejar, saber, ¿no?, a lo mejor un hombre, ¿no?, está en una situación difícil en su matrimonio. No, es que tenemos problemas en el matrimonio. Hombre, voy a aprovechar para darte un buen consejo. Vámonos a un puticlub. ¿No? Menudo buen consejo, ¿no? Esa es la forma como ayudas a tu hermano. O sea, llevándolo a que en algún momento no enfrente la situación, sino que la evada. Muchas veces se plantea en el ámbito de la amistad que el consejo significa, ¿no?, arroparnos, ¿no?, juntos en la misma cobija de pecado, ¿no? ¿Me explico? O sea, dar un buen consejo significa liberar a una persona, ¿no?, y permitir que en algún determinado momento pueda encontrarse con la verdad, ¿no?, y pueda encontrarse realmente, ¿no?, con la forma de remediar muchos de sus males y de las circunstancias que le atan el corazón. Perdonar a quien nos ofende. Esto, como no sea a través de una gracia de Dios, porque la misericordia es un don de Dios, es muy difícil realmente, ¿no?, el perdón. Pero el perdón es exactamente lo que nos recuerda realmente nuestra vocación, ¿ya? Porque eso es lo que permite que en algún momento yo no deje de considerar que yo soy un don que se entrega al otro. Jesús nos hace esa invitación, ¿no?, que podamos, con la misma misericordia que recibimos de Dios, reconciliarnos con nuestro prójimo. Ese acto de reconciliación engendra vida en mí y fecundidad a nuestro alrededor. Pero si tú en algún momento te reafirmas en tu ira, en tu dolor, en tu resentimiento, en tu rencor, ¿sabes quién pierde? Tú.
porque te parece que en algún determinado momento se merece esa persona que tu actitud sea esa, pero al final no, tú te estás condicionando por dentro. Si alguien aquí ha experimentado eso, me entiende lo que quiero decir. Porque todos en algún momento hemos experimentado esta tentación. ¿De acuerdo? Es perdonar. El que perdona, se libera. Yo recuerdo, me imagino que ustedes han visto la película de la lista de Schindler, ¿no? La película esta, ¿no? De Steven Spielberg, ¿puede ser? Si no estoy mal, ¿no? Bueno, muy bien. Una película muy cruda, ¿no? Muy... que plantea, ¿no? La realidad, ¿no? Del holocausto nazi de una manera bastante... bastante cruda. Pues hay un pasaje que me gusta mucho, ¿no? En el que Oscar, ¿no? Está hablando con el que lleva el campo de concentración, ¿no? Que era uno que se creía casi Dios, ¿no? Entonces, hablando sobre esa consideración, le dice, ¿no? Que él se sentía Dios porque tenía la capacidad de decidir y que tenía la capacidad de juzgar y de condenar y de quitar la vida. Y él le dice, no. Es más Dios el que tiene la capacidad de perdonar. Es porque, según, ¿no? Trayendo uno a colación una frase, no estoy muy seguro si es de Aristóteles, decía, ¿no? Condenar es de hombres, perdonar es de dioses. Entonces él se confronta, ¿no? Ante lo que le dice, y en una siguiente imagen aparece ante un espejo el del campo de concentración, ¿no? Haciendo como un ejercicio de te perdono. Pero no puede, es incapaz, porque su corazón está completamente endurecido. El perdón es una gracia que recibimos de Dios y es lo que más nos asemeja a los sentimientos del Padre, ¿no? ¿De acuerdo? Donde está de algún modo, ¿no? Condicionada la perfección, como nos dice, la perfección en la caridad, como nos dice el discurso de la montaña. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que es lo mismo, sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Soportar con paciencia los defectos de otro. Eso no tenemos que salir a ninguna parte. En nuestra propia casa se practica esta obra de misericordia. ¿A que sí? Porque tenemos que aprender a soportarnos con paciencia unos con otros, a nivel interior, y sobre todo, ¿no? En lo que consideramos que es nuestro escenario cotidiano. Porque ¿cuál persona es perfecta y cuál no tiene defectos? Todos tenemos defectos, ¿no? Y de algún modo, en algún momento, pues así como en algún momento me puede ser difícil la actitud o el comportamiento de una persona, a lo mejor yo también soy difícil para alguien, ¿eh? ¿Te soporto con paciencia eso? ¿Soy capaz de dejar en manos de Dios lo que yo no puedo cambiar? ¿Para qué entrar en el juicio? ¿El juicio lo tengo que hacer yo? ¿O el juicio depende intrínsecamente de Dios? Consolar al afligido y al triste. Hoy en día, pues deberíamos desarrollar un tremendo apostolado de escucha y de sensibilidad ante los sufrimientos de los demás. Porque hay muchas personas que sufren solos, porque no encuentran realmente, ¿no?, a alguien que tenga la paciencia y la capacidad de saber escuchar. Hoy día, como vamos así, pues nos cuesta muchísimo eso. Ser fuente de consuelo para las personas. Incluso no hay necesidad de algún modo de ser elocuentes, ¿no? O de tener un gran discurso, ¿no?, para consolar al que sufre. Basta simplemente estar ahí. ¿Me explico? Para muchas personas es simplemente necesario contar con la ayuda de alguien, saber que no están solos. Y sobre todo y especialmente, yo lo digo, ante muchas realidades de personas donde a lo mejor nosotros mismos, incluso como sacerdotes, sabemos que casi que nos es difícil llegar, ¿no?, hasta todas las realidades de sufrimiento. Yo lo digo sobre todo, por ejemplo, en el contexto, ¿no?, de este lugar, ¿no?, de esta parroquia, ¿no? ¿Cuánto bien podríamos hacer si nos preocupáramos por todos aquellos que quizás, ¿no?, muchas veces ni siquiera tienen, ¿no?, la capacidad de poder pedir ayuda? No sé si me entienden. Ese apostolado de compañía y de cercanía por los que sufren es muy necesario hoy en día, porque hay muchas personas solas, muchas. Ni qué decir, ¿no?, cuando ya hablamos de escenarios como un geriátrico, como un lugar, ¿no?, donde normalmente, ¿no?, se atienden a personas con cualquier tipo de problema, ¿no?, psíquico o físico. Realmente, ¿no?, las personas que se toman en serio, ¿no?, esa disposición, ¿no?, de ir hacia el sufrimiento y ser fuente de consuelo, al final pierden su tiempo y entregan su vida.
Todo esto nos ayudará a comprender que la caridad no es una simple asistencia social. Hay que evitar que la limosna se convierta en una forma de llamar la atención y de buscar reconocimientos y honores según el mundo. Si al cumplir una buena acción no tenemos por finalidad la gloria de Dios y el verdadero bien de nuestros hermanos, sino que más bien aspiramos a satisfacer un interés personal, nos situamos fuera de la perspectiva del Evangelio. Por eso la limosna que nos plantea el Evangelio no es cuestión de filantropía, de amor por el hombre, sino que es expresión concreta de la caridad y del amor de Dios. Hemos de considerar la limosna desde una mirada más profunda que trascienda la dimensión de lo puramente material, enseñándonos la felicidad que trae consigo el dar. Como dice, ¿no?, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo siempre digo que es el lema de los boxeadores. Hay más alegría en dar que en recibir. Que no solo dice el libro de los Hechos, ¿no? Bueno, en el sentido, ¿no?, de la caridad, evidentemente, ¿no? Cada vez que compartimos nuestros bienes con el prójimo necesitado, experimentamos que la plenitud de vida viene del amor, de modo que lo recuperamos todo como bendición, en forma de paz, en forma de alegría interior. ¿Ok? Es un fruto estupendo. Incluso el apóstol San Pedro manifiesta que uno de los frutos del ejercicio de la caridad es la reconciliación de nuestro corazón con Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro: mantener entre vosotros una ferviente caridad, porque la caridad cubre la multitud de los pecados. También eso es muy fuerte. ¿Ya? O sea, quiere decir que la caridad nos abre el amor a la reconciliación y el perdón, y es una expresión realmente, ¿no?, de lo que es la misericordia de Dios en nosotros. Cubre nuestros pecados. En efecto, la limosna nos acerca más a Dios y puede constituirse en un instrumento de auténtica conversión y reconciliación con Él y con nuestro prójimo. Pues la limosna es dar 20 céntimos al que está ahí al lado del Mercadona. Pregunto, ¿qué es la limosna entonces? ¿Quién es limosna? No. ¿Quién es limosna? Tú eres limosna. Hacia ahí nos lleva realmente, ¿no?, la experiencia de la caridad. Despojarse para darse. Como suelen decir, ¿no?, normalmente en las clases de inglés. Repeat after me. Despojarse para darse. ¿Cómo es? Ahí está la clave, ¿no?, del horizonte en el que se desarrolla la virtud del teologal de la caridad en nuestro corazón, como un don que viene de Dios, un don, ¿no?, que se manifiesta en nuestros corazones y que nos abre realmente a la generosidad. Por tanto, Dios, ¿cómo se manifiesta a los demás? A través de nosotros. Somos en ese aspecto, ¿no?, a través de la experiencia de la misericordia, ¿no?, a través de la experiencia de las buenas obras, somos una iconografía del amor y la misericordia de Dios. O sea, somos signos presentes en el mundo del amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Porque si ese es nuestro comportamiento, ¿no?, se dirá como en antaño, ¿no?, en la iglesia apostólica, en la iglesia de los apóstoles, en la iglesia primitiva. ¿Por qué normalmente las personas se hacían cristianos en aquella época? Porque los apóstoles tenían, ¿no?, un programa de evangelización porque se reunían continuamente, ¿no?, para trazar programas de apostolado. ¿Por qué las personas se hacían cristianos? ¿Saben por qué? Porque contemplaban cómo se amaban unos a otros. Y hoy en día, ¿no?, uno de los grandes retos que tenemos, ¿no?, es mostrar que la experiencia de nuestra iglesia, la experiencia de la comunión, de la comunidad, del estar estrechamente ligados unos a otros, trabajando por nuestra propia santificación, pueda ser posible que las personas que nos vean digan: qué hermoso es eso que viven estas personas. Yo quiero ir a la iglesia. Ahora ustedes empiecen, ¿no?, a considerar cuando salimos de aquí a rajar unos de otros cuando pasa alguien y dice: mirad, el Papa, cuando yo la vez pasada, ¿no?, les dicté unos consejos que el Papa Francisco dio acerca de la práctica del ayuno. ¿Lo recordáis? ¿Cuál es el ayuno? ¿Sí? Eso terminamos con esa reflexión al final, ¿no? Pues el Papa Francisco, en ese mismo mensaje que envió por las redes sociales,
nos invitó a 15 sencillos actos de caridad, ¿no? Que son manifestaciones propias del amor de Dios y una forma de concretar las obras de misericordia. ¿De acuerdo? 1. Sonreír. Un cristiano siempre es alegre. ¿Cómo cuesta esto, A veces, ¿no? Claro, una experiencia de vida en Dios, ¿no? Una experiencia de la participación del amor de Dios tiene como fruto la alegría, la paz del corazón, ¿no? Y qué importante es que podamos transmitir como iglesia esa novedad, ¿no? Y sentirnos alegres realmente porque participamos del amor de Dios. Eso genera ilusión, genera esperanza, ¿no? ¿De dónde vienes? De misa. Oh. Pues claro, ¿no? Pensemos que hoy en día la gran mayoría de personas, ¿no? Cuando se sitúan dentro de la perspectiva de los sacramentos, normalmente piensan que aburrido, que... ¿Me explico? Porque como que vemos una experiencia como, no sé, como cansada, como... no sé. Qué bonito sería una experiencia más transfigurada, ¿no? De verdadera alegría y gozo en el Señor. La alegría es una de las mejores predicaciones de la verdad. Porque la alegría para muchas personas, la alegría de Dios para muchas personas es lo que realmente necesitan y buscan. ¿Me entienden? Dar las gracias, aunque no debas hacerlo. Ser agradecidos. ¿Y cuántas veces no? Podemos dar las gracias por todos los bienes que recibimos continuamente. ¿Dais las gracias a Dios por todo? Lo que recibís, lo que tenéis, etcétera, etcétera. A las personas les reconocemos, ¿no? El sentido de ser en ese aspecto cordiales. Recordarle a los demás cuánto los amas. Ah, ya lo sabe. Ya lo sabe. ¿Para qué tengo que ponerme a repetirle ahí todo el tiempo? No. Y sobre todo y especialmente lo digo para los que son padres de familia. Muy importante que los padres le digan a sus hijos que los quieren. Fundamental en el desarrollo y la maduración de la vida afectiva de los hijos. Tener, ¿no? La cercanía y el amor de los padres. ¿Ok? Hay que decir que nos amamos. Hay que perder un poco como esa, no sé llamar una vergüenza, ¿no? Un miedo, ¿no? A poder expresar nuestros sentimientos. Durante mucho tiempo se ha expresado que los sentimientos son signo de debilidad. ¿Por qué lloras? ¡Sé fuerte! ¿No? Pero a fin de cuentas, los sentimientos son parte de nuestra vida. No rigen nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir? No tomamos decisiones basadas solo en los sentimientos, pero son expresión de nuestra humanidad. Y tenemos que aprender de algún modo a ser afectivos y sensibles. Saludar con alegría a las personas que ves a diario, en tu trabajo, ¿no? A veces somos indiferentes, ¿no? Como no tenemos muchas veces esa capacidad de poder establecer relaciones por la dureza del corazón y por el individualismo que reina en nuestro mundo, al final nos acomodamos al mundo. ¿Todo el mundo nos saluda? Yo tampoco. Entonces, sigo colaborando con ese indiferentismo y con ese desinterés. Pero nosotros deberíamos ser los que rompemos el hielo, ¿no? En medio de esa situación. Buenos días, que nadie te contesta, da igual. Pero tú, ¿qué estás mostrando? ¿Me explico? ¿Qué tienes que hacer tú? Sembrar. ¿Cuánto tiempo, digamos, uno puede decir, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? ¿7 veces? Y el Señor te diría, no, hija, 70 veces 7. ¿Me explico? ¿Cuánto tenemos que esforzarnos por sembrar la semilla del amor? ¿Qué hace Dios contigo y conmigo? Siempre nos espera, siempre nos perdona, siempre tiene paciencia. ¿Cómo debe ser nuestra relación con el prójimo? Si la medida del amor es el amor de Dios. Lo que pasa es que, repito, nos cuesta. Tenemos que pedir al Señor la gracia y decir, bueno, yo sigo, que la gotita de agua vaya cayendo sobre esa piedra, día tras día. A lo mejor algún día consigo que me responda. ¿Me entiendes? Hay que ser perseverantes y constantes. Escuchar la historia del otro sin prejuicios y con amor. Me acuerdo muchísimo que nosotros alguna vez visitábamos a una persona, ¿no? En plan de visitar enfermos, a una señora anciana que nos repetía la misma historia, para que seguramente le pasa, la misma historia siempre. Entonces hay un momento en el que tú te planteas, ¿otra vez? ¿Lo mismo? Pero ahí es donde está el valor de la caridad. Esa persona necesita simplemente atención, ser escuchada. Siéntate ahí, escucha la historia y no te pongas a interrumpirla. Sí, eso ya me lo sé, eso también me lo sé. No, sé paciente, escucha. Tenemos que aprender a escuchar. ¿No se dan cuenta que entre nosotros muchas veces no nos dejamos hablar? Nos interrumpimos, nos cortamos. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. Hay que tener paciencia.
¿O no? Detenerse para ayudar, estar atento a quien te necesita, tener esa solicitud, levantarle los ánimos a alguien, si ves a alguien de tu comunidad, ¿no? Si ves a alguien por ahí que está no. Oye, venga, ánimo. Si te pasa algo, no te preocupes, voy a rezar por ti. Si necesitas ayuda, pues cuenta con nosotros, ¿no? No sé si me entienden. O sea, yo no sé si ustedes realmente experimentan esa sensibilidad cuando llegan todos a la comunión, ¿no? O sea, cuando somos iglesia, cuando nos reunimos, ¿no? Cuando nos encontramos, ¿no? No sé, o si de algún modo nos acostumbramos a ir a la iglesia, sentarnos en el puesto en el que siempre nos sentamos, escuchar al cura, ya terminó. Somos realmente sensibles de quién, a lo mejor viene alguien nuevo. A lo mejor tenemos que acogerle. No sé si me entienden, ¿no? O sea, una espiritualidad realmente de comunión y de preocupación de los unos por los otros. Ayudarse. Celebrar las cualidades y los éxitos de otro. A veces nos da un poco de... a este le va mejor que a mí. Y nos da envidia. ¿Saben? Tenemos que alegrarnos. Alegraos con los que se alegran, ¿no? Llorad con los que lloran. Sed sensibles en el fondo, ¿no? Sería el resumen, ¿no?, de esta invitación. Selecciona lo que no usas y regálalo a quien lo necesita. No acumules tesoros en tu ámbito, ¿no? Hay personas que tienen un Carrefour en sus cuartos. Falta el carrito. Pero tenemos un montón de cosas y a lo mejor, ¿no?, acumulamos y acumulamos, ¿no? O sea, en el fondo Diógenes se admiraría, ¿no? Diría, uy. Entonces, tratemos de no acumular. Tratemos de ajustarnos a lo necesario. ¿Me explico? Ayudar cuando se necesite para que otro descanse. A lo mejor hay alguien que siempre está ahí trabajando. Oye, mira, no te preocupes, yo te voy a cubrir. Descansa. Es que hay unos que no se dejan. No importa, ofrécete. ¿Ya? Corregir con amor, no callar por miedo. Esto ya lo hablamos dentro de las prácticas de las obras de misericordia. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. Ser detallistas, que eso es bueno, ¿no? ¿Vale? Tener detalles significa, ¿no?, ser sensibles a los demás y aprender, ¿no?, a responder con generosidad hacia los otros. Limpiar lo que uso en casa. Claro, porque muchas veces tenemos un morro que no lo pisamos, ¿no? Llegamos, comemos, dejamos todo y nos vamos. Hombre, ¿y quiénes son los que normalmente terminan haciendo las cosas en casa? Los mismos. Entonces, ¿no sería un poco como crear esa sensibilidad de que yo también puedo ayudar, de que yo también puedo participar? La tremenda experiencia de poner los platos en el lavavajillas. Curso para hombres. En fin, ¿no? Pero, o sea que de algún modo debemos, ¿no?, ser en ese aspecto como partícipes de esa realidad y de algún modo no siempre cargar a los mismos, ¿no? Preocuparnos por lo que significa el llevar la casa. Ayudar a los demás a superar obstáculos, ¿no? O sea, el sentido, ¿no?, de ser personas que estamos ahí dispuestos a ayudar. Dice al final el Santo Padre, llama por teléfono a tus padres, porque hoy en día, ¿no?, dentro de la perspectiva utilitarista, sobre todo especialmente con los padres ancianos, muchas veces los padres ancianos se han convertido, ¿no?, en, sí, los padres que están por allí, ¿no?, y que de vez en cuando nos acordamos de ellos. No sé si me entienden. Y ellos también merecen nuestra atención y nuestra disposición. Creo que es importante. Yo soy el primero que me lo aplico, en ese sentido, ¿no? Que a veces yo con mis padres, ¿no?, me miro a mí mismo y me digo, yo muchas veces pasa el tiempo y no les llamo, ¿no? Porque pienso, ¿no?, no news, good news, ¿no? O sea, lo que se dice, ¿no?, que si no hay noticias, buenas noticias, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad y esa caridad para con las personas que amamos. ¿De acuerdo? Pues creo que eso es más o menos el conjunto, ¿no?, de lo que más o menos el Papa nos invita durante esta Cuaresma, ¿no? Porque es la invitación concreta del Papa es vivir la misericordia de Dios en nuestra vida, ser apóstoles de la misericordia, testigos de la misericordia en nuestros ambientes. ¿Te vas a proponer algo? ¿A que sí? No, yo esperaba que me dijeran que sí. ¿Te vas a hacer propuestas para crear ese clima de comunión, de misericordia y de caridad? Eso en una parroquia es notorio, ¿eh? ¿Me explico? Porque el ambiente parroquial favorece la práctica de la misericordia de una manera tremenda. ¿A que sí, padre? Es una escuela de caridad, la parroquia.
una escuela de virtud. Estamos continuamente viviendo ese morir a mí mismo y donarme y entregarme al otro. Si lo vivimos con el corazón, atendiendo realmente al compromiso que tenemos, ¿no?, como iglesia, de fortalecernos en la experiencia de la comunión, que es una de las grandes deudas, ¿no?, de nuestra experiencia eclesial. Las personas no nos perciben como comunión y por eso se escandalizan de la fe. ¿Ya? Porque es lo elocuente, es lo que brota, es lo que sale. Y eso es algo que no se puede, nosotros no nos podemos mentir en esa realidad. Mostramos lo que hay en el corazón. Y si todos somos indiferentes, si todos somos egoístas, si todos somos individualistas, ¿cómo es el ambiente de la parroquia? ¿O no? Entonces, pongamos empeño y construyamos, ¿no?, a través, ¿no?, de esa invitación que nos hace el Papa, construyamos una experiencia renovada de caridad y de limosna, entendida como un don en el que comprometes tu propia persona. Tienes que salir de aquí convencido de lo que eres. Don. ¿Y el don para qué está? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Pues mucho ánimo. Yo espero que de algún modo, ¿no?, tengáis compromisos concretos. ¿De acuerdo? O sea, que vosotros penséis en qué específicamente el Señor quiere que yo aporte, ¿no?, mi granito de arena, ¿no? Entonces, haced el ejercicio, profundizadlo en el corazón y apostad, ¿no?, por poner en práctica lo que el Señor nos invita a vivir. La experiencia de la caridad, de la limosna, ¿no?, es una experiencia que nos libera, nos hace sentir realmente un corazón libre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y tenemos ese potencial. Podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Dios cuenta con la aportación de cada uno. Es que yo soy poca... No. Dios cuenta con la aportación de cada uno, porque cada uno es una riqueza a los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien.